Qué gusto estar con ustedes en este día. Somos los pastores Randall y Alexandra González y estamos con ustedes muy contentos de compartir la palabra de Dios. Justo sabemos que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino. Y yo creo que va a alumbrar nuestro camino, nuestro entendimiento y nos va a hacer ver cosas que necesitamos aprender y comenzar a cambiar en nuestra propia vida. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar al estudio del libro de Hebreos y vamos a estudiar el capítulo 3. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, por favor, ábrala. Siempre digo que es bueno tener un cuaderno de apuntes para poder internalizar el mensaje del día de hoy, la enseñanza del día de hoy. Y recuerde que en la descripción de este video que usted está viendo está un enlace donde puede bajar el documento de las enseñanzas del día de hoy. Así que usted lo puede imprimir, lo puede guardar en su computadora o aparato que usted tenga por ahí. Así que entramos de lleno a la escritura el día de hoy. Y para introducir el tema, quisiera hacer una breve mención de qué es lo que sucede aquí con el escritor de Hebreos. ¿Por qué está escribiendo Hebreos? Recordémonos que el escritor de Hebreos describe en detalle cómo Jesucristo no solo cumplió las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, sino que además de eso el escritor nos detalla claramente que Jesús es mejor que el sistema de pensamiento judío. Recordemos además que los judíos habían aceptado el Antiguo Testamento, sin embargo, muchos habían rechazado a Jesús como el Mesías, que por tanto tiempo habían esperado. Otra cosa importante para mencionar es que los destinatarios a los cuales él está escribiendo son creyentes, son personas que profesaban su fe en Cristo, conocían las Escrituras. Sin embargo, cosas comenzaron a suceder. Comenzó duda a entrar en el corazón de ellos, falsas enseñanzas comenzaron a llegar, persecución. ¿Y qué hizo todo esto? Que ellos comenzaran a desconfiar realmente si Jesús era verdaderamente el camino. Comenzaron a dudar de la profesión de fe que habían hecho en Jesús. Y yo creo que el día de hoy es importante que hablemos de esto, porque, Ale, la verdad es que todos en algún momento podemos dudar de la fe que tenemos, Claro, de la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, yo soy cristiano de muchos años, pero aún como cristianos de muchos años, seamos honestos, a veces ponemos en tela de duda lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, por eso es que el escritor de Hebreos comienza el primer capítulo diciendo, Jesús es superior a los ángeles. Y luego dice en el capítulo 3, que es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, Jesús es superior que Moisés. Ahora, importante marcar algo aquí. Cuando está hablando que Jesús es superior que Moisés, para un judío, Moisés era la palabra final, era el profeta, el líder que había sacado al pueblo de ujú, Israel de Egipto de la esclavitud. O sea, ¿cómo me vienes a decir que Jesús es superior que Moisés? Entonces, vamos a enfocarnos en este capítulo y le puedo asegurar que vamos a ver lecciones muy importantes para nuestra vida espiritual el día de hoy. Así que quisiera leerle los dos primeros versos del capítulo 3 de Hebreos y dice de esta manera. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe, que profesamos. Verso 2 dice, Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Es interesante que el escritor de Hebreos comienza diciéndoles hermanos. Me llama la atención porque su servidor desde muy pequeño creció en la iglesia. Y cuando crecimos en la iglesia, sé que lo mismo te pasó a ti, Alexandra, ujú. uno no le decía el nombre a las personas en la iglesia, uno le decía hermano y hermana. Hermano y hermana. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeñillo en la iglesia, en algunas ocasiones oía a mis papás hablar en la iglesia. ¿Cómo se llama tal persona? Y pues no sé, siempre le decimos hermano, dice, o hermana. No se aprendían los nombres de las personas, les decían nada más hermano y hermana. Ahora, el escritor aquí de Hebreos nos dice hermanos. ¿Por qué les dice hermanos? Tenemos que entender que le dice hermanos porque son parte de la familia de Dios, así como usted y yo somos hermanos, hermanos en Cristo. Y no solamente nos detalla que son hermanos, sino nos dice además que son parte del llamamiento celestial. O sea, habían sido escogidos y llamados por Dios. Y cuando entendemos que somos hermanos y hay un llamamiento celestial, entonces, como dice aquí el mismo texto bíblico, profesamos una misma fe. Interesante la palabra profesar, porque la definición
de profesar significa decir una misma cosa. Y todos aquellos que somos cristianos, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, profesamos, o sea, decimos una misma cosa acerca de nuestra salvación. Y esta es que solo somos salvos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. No en nuestras propias obras, no en que yo trato de ser bueno y que trato de ser lo más amable que yo pueda ser. No, por eso yo no soy salvo. Soy salvo nada más gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que profesamos una misma fe. Ahora, otra cosa interesante también aquí e importante de remarcar es que aquí comenzamos a entrar en materia y el escritor nos dice, consideren a Jesús. Interesante, porque aquí nos comienza a hablar de la superioridad de Jesús sobre Moisés, porque no nos dicen consideren a Moisés, no, consideren a Jesús. Y considerar es poner atención, no es echar nada más un vistazo superficial, no, es poner una atención detenida. Consideren a Jesús significa, consideren quién es Él y qué hizo Él por ustedes. Y yo creo que eso es algo, inclusive Alexandra, que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Constantemente estar considerando quién es Jesús. Porque hay muchas distracciones en el mundo que nos quieren engañar de quién es Jesús para nosotros. Y que el mundo nos dice, no, es un profeta más. No, fue simplemente alguien que se portó muy bien y hizo buenas cosas. No. Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, vino a morir por nosotros en la cruz. ¿Quién es Él? Ahora, el escritor aquí nos está diciendo, consideren a Jesús y nos dice claramente qué tenemos que considerar. Nos dice, consideren a Jesús como apóstol y luego como sumo sacerdote. Como apóstol. Interesante la palabra apóstol, porque cuando usted se va a estudiar la definición de apóstol nos dice que es uno que ha sido comisionado, enviado con una comisión. Y Jesús obviamente fue enviado con una comisión. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, pero Moisés también estaba comisionado. Moisés fue comisionado por Dios y mire qué cosas tan tremendas hizo, sacó el pueblo de la esclavitud. Sí, pero, y fue fiel a su llamado, el texto bíblico nos lo dice claramente. Pero cuando vemos la comisión de Jesús, fue enviado por el mismo Padre. Y Él fue la palabra final para el hombre pecador, porque al morir en la cruz del Calvario, Él venció el poder del pecado y de la muerte. Entonces, vemos a Jesús como nuestro apóstol y lo consideramos como nuestro apóstol. En segundo lugar, nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Si usted recordará, Moisés fue profeta, fue líder y en algunas ocasiones fungió inclusive como sacerdote. Pero cuando habla de Jesús, nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué conmigo? Bueno, recuerde que el sumo sacerdote era el líder religioso por excelencia de la nación de Israel. Era el que representaba a la nación delante de Dios. Así que esto nos puede abrir un poco nuestro entendimiento para entender y considerar a Jesús como apóstol. ¿Por qué? Porque como apóstol Jesús representó a Dios delante de los hombres. Y como sumo sacerdote, Él representó a los hombres delante de Dios. Y eso es poderosísimo, porque entonces aquí podemos considerar la superioridad de Jesús y cómo usted y yo tenemos entonces que poner nuestra confianza en Jesús en todo momento. Ahora, Alexandra, ¿qué nos sigue diciendo entonces aquí estos versos? Yo creo que es muy importante lo que estabas diciendo, Randall, porque para ellos Moisés era una figura, un líder supremo, por Sí, decirlo así. Pero Pablo aquí está, en Hebreos se nos está diciendo aquí la importancia de Jesús sí, sobre ese líder. Y yo creo que eso lo tenemos que recordar mucho el día de hoy, sí. nosotros. Porque tal vez para nosotros Moisés no significa es eso que significaba para los hebreos Ujú, Moisés. Pero ¿qué tal otros líderes o otras personas que nosotros tenemos el día de hoy, ujú, ¿verdad? Y obviamente Dios nos llama a honrar, a respetar, a valorar lo que nuestros líderes, pastores, la gente que hoy en día está fungiendo en esas capacidades o nos tenemos que honrar, valorar, respetar y admirar. claro. Sin embargo, es muy importante que aquí veamos que se nos dice en la palabra que Jesús es a quien nosotros tenemos que ver.
A Jesús es al que tenemos que seguir y a Jesús es al que tenemos que considerar. Entonces, eso como que nos da un norte a nosotros para lo que tenemos que hacer en el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, siguen los versículos diciéndonos, el versículo 3 al 6, vamos a leer y dice: de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces, vemos aquí varias palabras importantes que hay que ir analizando. La primera palabra es casa. Entonces, la casa en la palabra de Dios, en las Escrituras, tiene dos significados que van como de la mano. Y el primer significado sí es un edificio, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le dijo a David que él iba a construirle un edificio, un templo hermoso, en donde Dios iba a habitar, y eso es lo que significa. Sin embargo, también la casa significa la familia, la herencia, el linaje, porque tenemos que recordar que Dios no solo está interesado en un lugar, en un edificio, Dios está interesado en las personas, y las personas no solo las que viven en el día de hoy o las que vivieron antes, sino que las que vienen, las generaciones futuras. Entonces Dios, por ejemplo, si usted quiere ver en la palabra, puede buscar en 2 Samuel 7 esto, donde Dios le dice a David que él hace pacto con su casa, y su casa es sus herederos, los descendientes de David, y ese pacto era para siempre. Entonces, lo importante de verlo aquí es que se nos está diciendo que Moisés sí fue un siervo en la casa de Dios. O sea que Moisés sirvió a Dios, ¿verdad? Pero que Jesucristo viene a tomar el lugar preponderante, porque dice: Moisés fue un siervo, pero Jesucristo viene como hijo de la casa. Y usted sabe que no es lo mismo ser un siervo que ser un hijo en la casa. El siervo no tiene las bendiciones, no tiene la autoridad que un hijo sí tiene. Entonces, se le está dando un lugar a Moisés como siervo. Y la palabra siervo aquí es interesante porque es diferente a como se usa en algunos otros lugares en el Nuevo Testamento, de que es un esclavo. En esta palabra siervo se nos indica a alguien que por voluntad propia sirve. Y qué honor y qué bendición para Moisés haber sido siervo. Nosotros somos siervos del Señor por nuestra voluntad, por nuestra disposición. Pero dice, Jesús es superior porque Él es el Hijo. El hijo que tiene toda la autoridad sobre la casa. No es lo mismo que usted contrate a alguien y esté en su casa, que el privilegio y las responsabilidades y todo lo que tiene el hijo sobre esa casa. Entonces, Jesús es alguien en quien podemos confiar porque Él es el hijo de la casa. Pero más que el hijo de la casa, aquí se nos está diciendo que Dios es el constructor de la casa. Entonces, está elevando a Jesús a una posición de Dios. Así es. ¿Verdad? Y no nos lo está diciendo palabras así textuales, Jesús es Dios, pero lo está diciendo en el contexto de que Jesús tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder, porque Jesús es parte de ese constructor de la casa, es el dueño, por decirlo así, de esa casa. Y esa casa no solamente quiere decir un edificio, ni una herencia, ni una familia, sino que también quiere decir el pueblo de Dios, ¿verdad? En este caso, Jesús es el Hijo, el que tiene toda la autoridad sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Moisés le sirvió al pueblo de Dios, pero Jesús es el que tiene la autoridad sobre eso. Y la otra palabra que quiero destacar
es la palabra que está en el versículo 6, porque el versículo 6 dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa, y esa casa somos nosotros, dice, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que se nos enorgullece. Entonces, la confianza que es una palabra que quiero destacar porque nosotros tenemos que tener esa confianza tiene que ver con esa libertad de venir yo ante Dios, ¿verdad? Sí. Esa confianza de venir yo ante el que es dueño de la casa, ¿verdad? Esa confianza que tengo yo de estar delante de la presencia del Señor, como dice la palabra, que podemos venir ante el trono de la divina gracia con confianza, ¿verdad? Acercarnos a Dios con esa confianza. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en la obra de Jesucristo, en el que es el hijo de la casa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que notar aquí también, Randall, que si nosotros tenemos confianza en Cristo, nosotros tenemos esperanza. Las dos palabras van juntas, confianza y esperanza que tenemos. Porque cuando yo confío en alguien, cuando yo tengo esa libertad de acercarme a esa persona y yo sé que esa persona está ahí para mí, yo voy a tener una esperanza segura, una esperanza de que esa persona va a hacer algo por mí o que me va a dar algo. Claro. Si yo no tengo confianza en Jesucristo, no puedo tener esperanza, no vivo con esperanza. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza y esa esperanza en Él, ¿verdad? Que es nuestra fe en realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos confianza y esperanza, podemos caminar y no solamente caminamos viviendo el día de hoy, sino que caminamos expectantes de lo que viene en nuestro futuro. Hay gente que está preocupada el día de hoy por todo lo que está pasando, la situación, la crisis, la inflación, las enfermedades, las cosas mundiales que están sucediendo, pero nuestra esperanza en Cristo debe ser mayor. Nuestra confianza de la obra que Jesús hizo nos lleva a tener esa esperanza en el futuro. Y eso me recuerda a mí a la historia de lo que pasó con Caleb y Josué. Caleb y Josué eran 2 espías de Israel que entraron a la tierra prometida, cuando la tierra prometida no era de ellos todavía. Habían gigantes en esa tierra. Y Josué y Caleb están en la tierra prometida y dicen, hay gigantes, pero no importa, entremos, vamos. Es de nosotros esa tierra, la podemos conquistar. Pero todo el resto de espías que iban, porque eran 12 los que iban, los otros 10 dijeron, no vamos. Somos como langostas, no podemos, nos van a aplastar, no podemos conquistar esa tierra prometida. Aunque Dios ya había dicho, van a entrar a esa tierra prometida. Entonces, Josué y Caleb dicen, sí, vamos, entremos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la confianza en lo que Dios les había dicho. Ellos tenían confianza en esa promesa que Dios había dicho, esta tierra se las voy a dar a ustedes, vayan y véanla. ¿Y sabes qué pasó? Todos esos otros 10 espías y muchos del pueblo murió en el desierto, no vieron la tierra prometida. Toda esa generación incrédula murió, no vio la tierra prometida. Y sabes que los únicos que vieron la tierra prometida fueron Josué y fue Caleb. Exacto. Entonces, aquí la palabra nos está instando, confiemos en Jesús, confiemos en sus promesas. Este es un tiempo en donde tenemos una opción. La opción es confiar y tener nuestra esperanza en Cristo, de que vamos a estar con Él, de que vamos a estar seguros con Él. O la opción es no confiar y no ver, entonces, las promesas de Dios suceder con nosotros. Pero entonces, nosotros necesitamos saber que podemos confiar en Cristo. Pero ¿qué nos dice el versículo 7 en adelante? Bueno, aquí entramos entonces a la advertencia. Dice, si usted está viendo las notas en su Biblia, algunas está titulado, dice advertencias contra la incredulidad. A partir del verso 7 al verso 11 se lo leo, dice de esta manera. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Verso 10.
Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Ujú. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto nos ilustra la esclavitud del pecado en este mundo. Hay una similitud muy tremenda. Y así como Dios con su mano poderosa, con su diestra de poder, sacó de esa esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, abrió el mar de par en par, les dio de comer en medio del desierto, cayó maná del cielo, les dio agua, los cobijó con sombra en medio del sol abrasador de un desierto. De la misma manera, para todos aquellos que ponemos nuestra confianza y confiamos en la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz, podemos caminar en libertad. Ya no en libertad de la esclavitud de una nación que oprime a otra, no. Estamos hablando de una libertad del pecado, una libertad en la cual recibimos el regalo de la vida eterna. Porque mire, no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel permaneciera en esclavitud en Egipto en ningún momento, ni tampoco era la voluntad que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No, no era esto. De hecho, Alexandra, lo mencionaste. De hecho, este verso se refiere a lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué es lo que sucede? Si usted recuerda, el pueblo había llegado a la frontera. De ahí estaban viendo a Canaán. Estaban viendo la tierra prometida. Y Moisés les dice, vamos a enviar a 2 espías para que reconozcan la tierra. Mandan a los 2 espías, entre ellos va Josué y Caleb, como mencionaste. Y regresan con noticias. Lamentablemente, 10 regresaron con malas noticias. Su respuesta fue contundente, es no podemos. Solamente Josué y Caleb, la minoría. ¿Qué decidió hacer el pueblo de Israel? No poner atención a lo que dijo Josué ni Caleb, sino escuchar las malas noticias. Y ¿sabe algo? Yo me quedo pensando, muchas veces nosotros que somos creyentes hacemos lo mismo. Claro. Queremos escuchar las malas noticias y le ponemos atención a las malas noticias. Ponemos más atención a los noticieros, al Facebook, al WhatsApp y a todas las noticias que le llegan a usted que lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Y nos atemorizamos y desconfiamos de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué sucedió? Entonces, a raíz de eso, que ellos no pudieron, no tomaron la herencia que Dios tenía para ellos. Y debido a eso, como mencionaste, Alexandra, dieron la espalda a la tierra prometida y regresaron otra vez al desierto a dar vuelta y vuelta y vuelta. Y lo que sucedió es que toda esa generación murió y tuvo que levantarse una nueva generación que pensaba diferente y que sí podía confiar en Dios para poder entrar a esa tierra prometida. Mi oración es que eso no nos suceda ni a usted ni a mí. ¿Por qué? Porque Canaán en este momento representa para usted y para mí. Para ellos representaba simplemente una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra que Dios les había prometido, en la cual ellos iban a tener un reposo. Pero para usted y para mí, Canaán representa una herencia espiritual que usted y yo tenemos en Cristo. Una herencia en la cual tenemos salvación, el mayor de todos los regalos que podamos tener, de las mejores herencias. Tenemos la herencia de la paz, del gozo, de la libertad, de la esperanza que mencionabas hace un momento, Alexandra. Tenemos una herencia, pero ¿sabe qué es triste? Que usted puede saber que tiene una herencia, pero por falta de fe puede ser que nunca la tome. Y hay muchos creyentes que viven en este planeta Tierra y viven como si no conocieran a Cristo. No se apropian de las cosas que Dios le ha dado. Y vuelvo a repetir, y le creemos más a los noticieros, a los periódicos, y no, con eso no quiero minimizar lo que sucede en el mundo, Alexandra, porque claro, las noticias son fuertes, la pandemia fue Claro. difícil, las muertes fueron reales, las crisis financieras fueron reales, claro, sí fueron reales, pero por encima de eso, quiero decirle algo, Jesucristo es superior. Jesucristo es superior a la escasez, a las crisis, y con Él podemos vencer si nos apropiamos de esas herencias que tenemos en Él. Así que yo creo que es importante que entendamos esto porque Dios dijo del pueblo de Israel, jamás entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por falta de fe. Qué duro. Es durísimo pensar, ¿cómo no pudieron entrar si era tan sencillo?
Claro, no digo que es sencillo del todo, porque claro, tenían que entrar y conquistar, pero Dios estaba del lado de ellos. ¿Y sabe algo? Hay un reposo que Dios tiene para nosotros. Y ese reposo es apropiarnos de la herencia que tenemos en Cristo. Y ese reposo, yo creo firmemente que en algunas ocasiones es caminar en fe, aunque no tengamos las cosas palpablemente. A veces el reposo va a significar tener paz, aun a pesar de que la situación en la cual estoy viviendo no amerite tener paz. Pero es el reposo del Señor en medio de una tormenta. Ese es el reposo, en poner mi confianza en Dios y saber que aunque todas las cosas parece que se están desboronando y cayendo, cuando yo estoy con Dios, cuando yo estoy en la barca, como cuando los discípulos estaban en la barca, aunque haya tormenta, Jesús está en la barca, tranquilos. Tarde que temprano va a haber calma en medio de la tormenta. Así que sé que la voluntad de Dios para usted y para mí es que caminemos en este reposo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Alexandra. Seguimos leyendo el versículo 12 en adelante. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y yo quiero detenerme ahí un momentito porque esto es como una bandera amarilla, ¿verdad? De que nos están diciendo en la palabra, cuídense de esto, porque a cualquiera nos puede pasar. Así es. A cualquiera nos puede pasar tener un corazón pecaminoso e incrédulo. Y si usted tiene mucha fe, gloria a Dios. Pero lo normal de todos es que cuando llegan días malos, muchas veces podemos llenarnos de incredulidad. Y eso le da lugar al pecado en nuestra vida también. Yo me acuerdo que hace un año justamente mi familia tuvo una situación difícil con la salud de mi papá, pero yo oía a mi mamá orar y mi mamá siempre decía, Señor, que mi fe no falle. Que mi fe no falte, Señor, que mi fe no falte. Y me llamaba mucho la atención porque mi mamá hacía esa oración. Y justamente como relacionándolo con todo esto que estamos leyendo aquí en Hebreos, yo lo puedo ver y puedo ver cómo ella le pedía al Señor que su fe no fallara en medio de la situación difícil, en medio de la prueba, porque muchas veces estamos en una situación difícil y de prueba y estamos pensando, Dios no está. Así es. ¿Dónde está Dios en esto? Dios me está fallando. ¿Por qué no aparece? Y la gente se resiente. Y nos resentimos con Dios, exactamente. Y yo me acuerdo que ella decía, que mi fe no falte, Señor, que mi fe no falte, que mi fe en ti no falte. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que orar. Si usted está en un tiempo difícil, de prueba, situación dura, llámese como se llame, yo le invito a hacer esa misma oración. Que mi fe no falte, Señor, que mi fe no falte, que yo siempre pueda confiar y esperar en ti. Que mi esperanza y mi confianza esté firme y sólida en Jesucristo y en su obra. Entonces, eso es algo de la bandera amarilla. Cuidémonos de eso. Así que ya le dije de qué cuidarse y cómo hacerle. Orar siempre y tener ese corazón de confianza y de esperanza en Cristo. Pero más bien dice, mientras dure hoy, el versículo 13, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado llama a la puerta todos los días. Todos los días llama a la puerta del pecado. Y dice, cuídense de que su corazón no se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué me importa? Todo el mundo lo hace. ¿Qué me importa? Al fin y al cabo, miren cómo estoy. No. Cuídense de que el corazón no se endurezca. Entonces esa es otra oración que tenemos que hacer. Señor, guarda mi corazón, que no se endurezca, que mi corazón siempre sea sensible a la voz de tu Espíritu Santo cuando me habla, cuando me da una indicación, cuando me da una dirección. Versículo 14 dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión.
Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Qué tremendo, qué tremendo. Y esto debe motivarnos a usted y a mí a dejar la incredulidad de lado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos vuelve a recordar lo que pasó con el pueblo de Israel. Esto está, como Hebreos, está escrito para el pueblo de Israel. Está recordándoles la historia que sucedió con Moisés en el desierto nuevamente. Y entonces, esto es una historia que podemos ver en Éxodo 16 y 17 claramente. Porque ahí el pueblo se vuelve a rebelar. Se rebelaron varias veces, pero por ejemplo, la rebelión que podemos ver en el Éxodo 17, del 1 al 7, es cuando Dios les había provisto de pan, de maná en el desierto a ellos, pero ellos ahora se vuelven a rebelar porque no tienen agua. Y entonces empiezan a reclamarle a Moisés de por qué nos sacaste otra vez, que porque si en Egipto estábamos bien. Entonces ellos se vuelven a rebelar. ¿Qué es esa rebelión? Es una falta de confianza en Dios. No confiaban en Él. Así es. No confiaban en la promesa de Dios, en el cuidado de Dios. ¿Y cuántas veces estamos iguales nosotros, verdad? Entonces, cuando nos rebelamos, ahí es donde el enemigo agarra lugar en nuestra vida para que nosotros nos endurezcamos. Quiero leer el versículo 7 del capítulo 17 de Éxodo. Dice, además a ese lugar los llamó Masá y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Estas dos nombres que están ahí, nosotros tal vez no los tenemos muy, muy claros en nuestra vida de hoy, pero uno significa provocación, Masá significa provocación y Meriba significa tentación. Provocación y tentación, provocaron al Señor y tentaron al Señor, diciendo, ¿estará realmente Dios con nosotros? Y yo, ahora que veníamos hablando de esto, yo le decía a Randall, ¿cuántas veces uno ha visto la fidelidad y la bondad de Dios en su vida? Pero también cuántas veces hemos cuestionado, Señor, ¿realmente estás? Señor, no te veo, no te siento, ¿realmente estás? Y eso fue lo que los israelitas hicieron. Sí. Ellos dijeron, ¿realmente está el Señor con nosotros? ¿O nos va a dejar aquí morirnos en el desierto? Claro. ¿Sabes? Hay algo que me gustaría agregar ahí, porque creo que también es importante entender que como seres humanos que somos, tenemos la tendencia así a desconfiar. Y cuando leemos los Salmos, vemos a un David que a veces también decía, Señor, ¿dónde estás? Vienen a comer mis carnes. Pero siempre al final, él recapacitaba, él exponía sus emociones, pero las traía delante de Dios y decía, Señor, pero siempre voy a recordar que tú estás conmigo. Es como decía uno de los salmos, en el día en que yo temo, en Dios confío. Claro. Es poner, Señor, me siento así, pero voy a confiar en ti. Y creo que eso es importante traer. Claro, y es bueno que traes esto de David porque vemos la lucha de él por confiar. Sí. Pero siempre volvía, o sea, aunque dudaba, siempre volvía a la confianza y a la esperanza que él tenía en Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Pero el pueblo de Israel, en cambio, ellos se rebelaban y cuestionaban y gritaban y se enojaban y no podían ver lo que Dios ya había hecho por ellos. Entonces su confianza no estaba en Dios. Ellos creían que Dios los iba a dejar morirse en el desierto. Y que no le iba a importar a Dios. Y no tenían una esperanza de llegar a una mejor tierra. Ellos solo podían ver para atrás a Egipto. Exactamente. Como a veces
también nosotros hemos visto, pero es que estaba mejor porque ahora está tan mal la cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque Hebreos nos está alertando, tengan ese cuidado y mantengan su confianza en el Señor, porque dice que esto nos puede llevar a apartarnos de Dios. Y el apartarnos, esa palabra se relaciona con otra palabra que es apostasía. Y tal vez apostasía no es una palabra que es muy común para nosotros el día de hoy, pero la Biblia habla de la apostasía, y la apostasía lo que es renegar de la fe en Cristo, darle la espalda a Cristo. Y lamentablemente, ¿cuánto no hemos visto gente que le ha dado la espalda a Cristo? Y no es para señalarlos ni criticarlos, sino para cuidarnos a nosotros mismos y orar por los que se han apartado de Cristo, de que vuelvan su corazón a Cristo. Pero muchas veces esta apostasía, este apartarse de la fe viene realmente porque agarramos esa ofensa con Dios. Como el pueblo de Israel, ellos se sintieron ofendidos de que Dios se había olvidado de que ellos tenían sed, supuestamente, Claro. ¿verdad? Hasta que Dios hace el milagro y Dios les da el agua nuevamente. Pero ellos agarraron la ofensa y por eso su corazón se estaba apartando y rebelándose de Dios. Entonces, qué importante para nosotros el día de hoy es decir, Señor, tal vez yo no entiendo por qué esto está pasando. Tal vez yo no te siento cerca, pero guarda mi corazón. Sí. Que mi corazón no se aparte de ti, que mi corazón no se rebele de ti. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar por causa de la maldad. Entonces nosotros no podemos permitir que la maldad, las dificultades nos roben esa fe y esa confianza y esa esperanza que nosotros podemos tener en Jesucristo, porque sí podemos confiar en Cristo para salvación y para estar con Él siempre. Y yo creo que hoy es un día para reconocer esto delante del Señor, Randall. Sí. Y decirle, Señor, si yo he pecado delante de ti, yo sé que tengo un abogado, que es Jesucristo. Sí. Nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Y podemos venir delante de la presencia de Dios hoy con confianza y decirle, Señor, que mi corazón no se llene de incredulidad, que mi corazón esté siempre para ti, abierto y dispuesto, y que yo, a pesar de las situaciones, a pesar de los pesares, pueda seguir confiando en ti. Así que, ¿qué tal si terminamos orando? Claro, oramos porque creo que esto es importante, que lo podamos poner delante de Dios, podamos poner delante de Dios nuestras inseguridades, nuestras dudas, como mencioné. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestra humanidad, de lo que estamos sintiendo, y al ser conscientes, traerlo delante de Dios. Así que oramos. Padre, venimos en este momento delante de ti, ante tu trono de gracia, confiadamente, no en nada que nosotros podamos hacer para ganarnos tu misericordia, tu amor, sino que venimos confiados en la obra, Jesús, perfecta, que hiciste en la cruz del Calvario. A través de esta obra, Señor, sabemos que abriste el camino y hoy somos aceptados delante de ti, gracias a esta obra perfecta, y por eso te damos gracias. Pero hoy venimos a confesarte, Señor, que como seres humanos que somos, Señor, somos débiles, dudamos, desconfiamos de ti en muchas ocasiones. En los momentos de crisis, de prueba, Señor, lo más fácil es volcar nuestra mirada de ti y ver las circunstancias y no recordarnos las palabras que tú has hablado y las promesas y la herencia que tenemos en ti, Cristo. Pero hoy te venimos a pedir perdón, Señor. Si hemos volcado, Señor, nuestra fe, si nos hemos apartado de ti, Señor, si hemos desconfiado de ti, perdónanos, Señor. Como los judíos en la época, Señor, de Hebreos, Señor, cuando debido a falsas enseñanzas o a persecución o a dudas, Señor, ellos dudaron, Señor. Nosotros también hemos dudado en este tiempo en el que vivimos y por eso te pedimos perdón. Pero hacemos esta oración, Señor. Hoy pedimos, Señor, que nuestra fe no falle, Señor. Que nuestra fe no falte. Que podamos permanecer en ti. Que tus palabras permanezcan en nosotros, Señor. Y que podamos mantenernos firmes, confiados en ti, Señor. Porque, como veíamos hace un momento, Señor, si confiamos, podemos tener esperanza. Y tú eres nuestra esperanza de gloria.
Señor, no queremos poner nuestra esperanza en cosas vanas y en promesas de hombres que hoy están y mañana ya no están. Queremos poner nuestra esperanza en tu palabra. Señor, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, nos dice la Escritura, no pasará. Tus palabras son ciertas, son un sí y un amén. Y hoy decidimos confiar en tu palabra. Y yo bendigo a cada persona que nos está viendo en ese momento y te pido que sean fortalecidos, que si están pasando por desiertos, Señor, situaciones difíciles, sean fortalecidos y que tu Espíritu Santo recuerde la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Y hoy yo te bendigo en este día, te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y qué gusto haber estado con ustedes y la verdad es un privilegio poder compartir la palabra y nuestra oración es que sigas permaneciendo firme en el Señor, que tu fe no decaiga, que sigas confiando en el Señor porque Él es tu esperanza. Recuérdalo una y otra vez. Nos estamos viendo la próxima semana otra vez en este estudio del libro de Hebreos.